Jesús. El libro de San Mateo 12:40. Jesús en el corazón de la tierra. Jesús en el corazón de la tierra. Dice su palabra en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. ¿Qué es lo que sucedió cuando nuestro amado Señor Jesucristo entregó su espíritu? Jesús fue al Gólgota, Jesús fue al lugar de la calavera. A Jesús lo crucificaron entre medio de ladrones, un ladrón a su izquierda, un ladrón a su derecha, y fue contado, dice la Biblia, con inicuos. Pero no habiendo pecado en él, Pilato dijo: yo en él no encuentro pecado alguno, yo quisiera dejarlo ir. Mas los ancianos dijeron no. Pero Jesús fue al Gólgota. Jesús dijo y decía y predicaba: un mandamiento he recibido de mi Padre, y este anhelo cumplir, y cuánto deseo que este día se llegue, que yo ponga mi vida por mis hermanos, mis amigos. Él entregó su vida en la cruz del Calvario, pero cuando estaba en la cruz del Calvario, la Biblia dice que Él exclamó: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Jesús entregó su espíritu, pero ¿qué sucedió después de que Jesús entregó el espíritu? La Biblia registra que Jesús, el Hijo de Dios, descendió al corazón de la tierra. Pero ¿a qué descendió el Hijo de Dios al corazón de la tierra? Jesús estaba anunciando, Jesús estaba diciendo que así como Jonás había estado 3 días y 3 noches en el vientre del gran pez, así era necesario que el Hijo del Hombre estuviera 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra. Aleluya, gloria a Dios. Pero ¿qué fue a hacer? ¿Qué es lo que sucedió cuando Jesús entregó su espíritu? ¿Qué es lo que vieron la gente que estaba alrededor de ellos? ¿Qué es lo que vieron los soldados que estaban ahí cuidando la cruz? ¿Qué es lo que la gente comenzó a ver? ¿Qué es lo que sucedió? La Biblia dice que cuando Jesús entregó su espíritu, el velo del templo se rasgó en 2, mostrando el camino hacia el lugar santísimo, mostrando que Jesús ha rompido y quebró todo aquello que se oponía y se resistía para que el hombre pudiera entrar al lugar santísimo. Gloria a Dios, aleluya, gloria a Dios, bendito sea el Rey. ¿Qué es lo que sucedió cuando Jesús estaba en la cruz? Cuando Jesús exclamó: Padre, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. ¿Qué es lo que dice la Biblia? Dice la Biblia, San Mateo 27, 40, 50. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el espíritu. Jesús estaba crucificado. Un soldado metió una lanza en su costado, y sangre y agua brotó del costado de Jesús. Pero dice la Biblia que Jesús comenzó a clamar: Padre, 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 en tus manos encomiendo mi espíritu. Y entregó el espíritu. Y he aquí, el velo del templo
se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra, ¿qué es lo que sucedió cuando Jesús expiró? Él había predicado que iba a ser necesario que descendiera al corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Entregó el Espíritu Jesús. Cuando Jesús entregó el Espíritu, lo que sucedió en el templo fue que el velo del templo se rasgó en dos, de arriba hacia abajo, mostrando el camino hacia el lugar santísimo. Hoy tenemos acceso al lugar santísimo por el sacrificio que Jesucristo hizo cuando Jesucristo exclamó: consumado es, y entregó el Espíritu y le dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Rápidamente el templo que estaba ahí cerca se rasgó en dos, de arriba hacia abajo, mostrando que Jesús abrió el camino. Al entregar su vida, abrió el camino hacia el lugar santísimo. Solo los sumos sacerdotes podían entrar una vez al año al lugar santísimo. De allí nadie podía entrar, solo los sumos sacerdotes. Gloria a Dios. Lo que sucedió cuando Jesús expiró, lo que sucedió fue en el templo, el velo se rasgó, pero dice la Biblia que el velo se rasgó de arriba abajo y la tierra comenzó a temblar. Imagínate los que estaban allí. Imagínate, dice la Biblia, que cuando Jesús expiró y entregó el Espíritu, el soldado que estaba allí al cuidado de Jesús comenzó a testificar y comenzó a decir, porque el velo se rasgó, tembló, y dice la Biblia que los sepulcros se comenzaron a abrir y aquellos cuerpos de aquellos santos que habían muerto en otro tiempo comenzaron a resucitar, comenzaron a levantarse, los sepulcros se abrieron. Un terremoto sucedió, un gran terremoto. Después de que Jesús entregó su espíritu, descendió al centro de la tierra, pero rápidamente el velo se rasgó en dos. Un gran terremoto que sacudió y estremeció la tierra. Y las rocas, hubo un terremoto y las rocas se comenzaron a partir. Imagínate esto, con la muerte, con el sacrificio de Jesucristo, sucedió. Jesús abrió el camino hacia el lugar santísimo. Rápidamente, después de que Jesús entregó su espíritu, vienen las confirmaciones. El velo se rasga en dos. Los fariseos no entendían, los fariseos no comprendían que Jesús estaba mostrando a través de su sacrificio, a través de entregar su vida. El velo se rasga en dos y muestra el camino hacia el lugar santísimo. El terremoto comienza a sacudir y las rocas se comienzan a partir. Solo Jesús
puede quebrantar a través de su poder el corazón que está endurecido. Solo Jesús, a través de su sacrificio, solo Jesús, a través del derramamiento de sangre que Él hizo, puede quebrantar los corazones endurecidos. Solo Jesús puede golpear la piedra como martillo. La palabra de Dios es como martillo. La palabra de Dios es un martillo que quiebra la roca. Y la Biblia dice que eso estaba sucediendo después de que Jesús entregó el Espíritu. Rápidamente hubo un temblor y las rocas se comenzaron a partir en dos. La gente ha de haber estado atónita. Los que estaban allí, el soldado romano comenzó a testificar y a decir: verdaderamente este era el Hijo de Dios. Porque cuando Jesús estaba crucificado y todavía estaba respirando, un ladrón le decía: si eres el Hijo de Dios, bájate a ti mismo y de allí nos bajas a nosotros. Haz uno de tus milagros que hiciste. El otro ladrón le dijo: cállate, porque nosotros justamente estamos padeciendo, pero este hombre injustamente lo han traído. El otro ladrón le dijo: cállate. El otro ladrón reconoció. Uno lo estaba injuriando, un ladrón. El otro le dijo: cállate, porque nosotros verdaderamente estamos padeciendo por nuestros hechos, pero este hombre nada hizo. Y le dijo a Jesús: Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Jesús le dijo: hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. La Biblia dice: descendió Jesús al centro de la tierra. Cuando Jesús desciende y le dice a aquel hombre: hoy mismo estarás conmigo en el paraíso, hoy mismo. La Biblia dice que Jesús resucitó al tercer día, gloria a Dios. La Biblia nos dice que al tercer día un ángel descendió y movió la roca. Las mujeres venían a buscar para poner perfume, olor al cuerpo de Jesús. Pero cuando llegaron a la tumba, un ángel le dijo: ¿por qué buscan al que vive entre los muertos? Él ya no está aquí. Las mujeres corrieron a ver si estaba el cuerpo del maestro en la tumba, pero no estaba. La tumba está vacía. Le han buscado los huesos de Jesús, no lo han encontrado, porque Jesús hoy está sentado a la diestra del Padre. Gloria a Dios, aleluya. Pero Jesús le dijo al ladrón: hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Se lo llevó al paraíso, pero al descender Jesús al centro de la tierra, ¿qué fue a hacer? ¿Qué fue a hacer? La Biblia registra en Primera de Pedro, capítulo 3, 19, que Jesús descendió a predicar. Imagínate esto. La Biblia dice que Jesús descendió. Aquel hombre le dijo: Jesús, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Jesús, cuando resucitó, le dijo a una mujer de las que lo vieron cuando él resucitó: no me toques, porque todavía no he subido al Padre. Entonces el paraíso todavía no estaba en el cielo, sino que estaba abajo. Porque Jesús le dijo al hombre: hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Gloria a Dios, aleluya. Entonces Jesús desciende al corazón de la tierra. Entonces Jesús se está 3 días
en el corazón de la tierra. Pero ¿qué hizo Jesús? El apóstol Pedro en la primera carta revela que Jesús les fue a predicar. Dios es un Dios de misericordia, Dios es un Dios de amor, Dios es un Dios de justicia, Dios es un Dios que hace misericordia y hace como Él quiere, aleluya. Pero dice la Biblia, está establecido para los hombres que mueran una vez y después de esto viene un juicio. Aquellos hombres habían muerto en los tiempos de Noé. Pero dice la Biblia que en esos tiempos Noé había predicado, pero solo se salvaron 8. Solo se salvaron 8. Solo se salvaron los familiares de Noé. Gloria a Dios. Gloria al Rey de Reyes y Señor de Señores. Sem, Cam, Jafet, su esposa, y Noé, su esposa. Gloria a Dios. Dice la Biblia que así como Jonás estuvo 3 días y 3 noches estuvo Jonás en el vientre del gran pez, así fue necesario que Jesucristo, el Hijo de Dios, descendiera al corazón de la tierra a estar 3 días y 3 noches, pero en Él no había pecado, porque descendió. Porque descendió al Seol, porque descendió. Porque descendió al centro de la tierra. ¿A qué fue? El apóstol Pedro revela que Jesús gloria a Dios, gloria a Cristo, aleluya, gloria a Dios, aleluya. Dice el apóstol Pedro, el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvas por agua. Y dice él, 4:6, porque por esto también ha sido predicado el Evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne, según los hombres, pero vivan en el Espíritu, según Dios. Alabado sea el Rey. El apóstol Pedro revela que Jesús descendió a predicar. Jesús estuvo 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra. Al hombre ladrón le dijo Jesús cuando estaba crucificado aún,
hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. O sea que Jesús descendió al paraíso. Pero cuando Jesús descendió al paraíso, en la tierra, la gente que había quedado en el Gólgota, en el lugar de la calavera, había visto que la tierra se había vuelto en oscuridad, se volvió en oscuridad, una oscuridad cubrió la tierra. El velo del templo se rasgó en dos, de arriba hacia abajo. Un gran terremoto comenzó a estremecer la tierra y las rocas se comenzaron a partir en dos. Gloria a Dios. Luego, las rocas se partieron en dos y se abrieron los sepulcros. Mientras Jesús estaba en el paraíso, en el corazón de la tierra, mientras Jesús había descendido al corazón de la tierra, arriba estaba sucediendo todo esto. El terremoto, las rocas partiéndose, los sepulcros se comenzaron a abrir. Imagínate esto, los sepulcros, cuando Jesús descendió, cuando Jesús entregó su espíritu, los sepulcros comenzaron a abrirse. La gente lo vio porque dice la Biblia que muchos de los santos que habían muerto antes, cuando Jesús resucitó al tercer día, también estos cuerpos de los santos resucitaron y se les aparecieron a muchas personas. Y se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de los santos que habían dormido se levantaron. ¿Quiénes habrán sido los que se levantaron en ese tiempo? Y salieron de los sepulcros después de la resurrección de él, de Jesús. Dice la Biblia que estos cuerpos de los santos se levantaron y salieron de los sepulcros. Imagínate lo que sucedió cuando Jesús murió y entregó su espíritu. Cuando Jesús resucitó, lo que sucedió también que fue confirmado que muchos de los santos que habían muerto en otro tiempo comenzaron a levantarse cuando Jesús se levantó y resucitó. También muchos cuerpos de muchos de que habían dormido esperando la promesa de Dios comenzaron a levantarse, los sepulcros comenzaron a abrirse, comenzaron a caminar entre ellos. La Biblia registra que muchos se les aparecieron a personas que los conocían y los vieron. Pero ¿qué habrán pensado? ¿Pero qué habrán dicho? ¿Habrán hablado? Porque Jesús, cuando resucitó, habló. Después de que Jesús resucitó, habló, vino y se presentó con los discípulos 40 días y 40 noches. Estuvo con ellos, alabado sea el Rey. Pero los cuerpos de aquellos santos que Jesús también, cuando resucitó con poder, la Biblia registra en este capítulo que los sepulcros se abrieron y que muchos cuerpos de los santos que habían dormido comenzaron a levantarse y comenzaron a aparecérsele a gente que los conocía. Pero ¿qué
habían hablado, qué hablaron con ellos, qué pláticas tuvieron, porque cuando Jesús resucitó, Él fue al Padre y después descendió y comenzó a hablar con los discípulos, a exponerle que así era necesario que el Hijo del Hombre muriera, pero que también al tercer día resucitaría, y que ya había ido al Padre y que hoy había venido a motivarlos, que todo era verdad, lo de la resurrección. Alabado sea su nombre. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Imagínate, Jesús resucitó, se les apareció a los discípulos y habló con ellos, también comió con ellos, les dijo: hijitos, ¿no tenés algo de comer? Y le dieron un pescado asado y se lo comió. Gloria a Dios. Pero la Biblia dice: y se abrieron los sepulcros de muchos cuerpos de santos que habían dormido, y se levantaron. Y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de Jesús, cuando Jesús resucitó, después de la resurrección de Él, sucedió esto. Vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Imagínate quiénes habrán sido los que Dios les permitió. Dice la Biblia que se levantaron, se abrieron los sepulcros. Fue ese día demostrando que Jesús es la resurrección, que si alguno cree en Jesús, que si nosotros seguimos creyendo en Él fielmente, que si nosotros seguimos perseverando hasta el final de esta carrera, así como esos sepulcros se abrieron, el día viene cuando Jesús descenderá por su pueblo, sonará la trompeta y los muertos en Cristo, los sepulcros se comenzarán a abrir, los cuerpos de los santos comenzarán a levantarse. Jesús en las nubes esperándolos para llevarlos a la patria celestial. Luego dijo el apóstol Pablo: los que estén vivos esperando a Cristo y estén peleando la buena batalla, llenos sus lámparas de aceite, llenos de la primicia y del poder de Dios, alabado sea el Rey, llenos de fe, llenos de amor, llenos de gracia, llenos de esperanza, llenos de perseverancia, animándonos los unos a los otros, esperando el día del arrebatamiento. Todos aquellos que estén vivos y serán transformados y recibirán un cuerpo glorificado semejante a los ángeles, dijo Jesús, alabado sea el Rey. Gloria a Dios. ¿Qué sucedió? Jesús dijo: así como Jonás estuvo en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así es necesario que el Hijo del Hombre esté 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra. Pero en Jesús no había pecado para que fuera para abajo. Pero ¿por qué Él lo hizo así? El apóstol Pedro revela este misterio, qué es lo que sucedió realmente, por qué Jesús fue al corazón de la tierra y no se fue directamente al Padre, aleluya. No se fue directamente al Padre, sino que descendió al corazón de la tierra. Después de que resucitó, se le apareció a las mujeres, alguna de ellas lo quiso tocar y Jesús le dijo: no me toques, porque todavía no he subido al Padre. Jesús no podía ser tocado por alguien terrenal, porque el hombre está lleno de manchas, el hombre está lleno de malos deseos, de malos pensamientos. Cuando alguien, una mujer, lo quiso tocar, dice la Biblia que Jesús le dijo: no me toques, porque todavía no he subido al Padre. Pero ya había resucitado, ya había venido del centro de la tierra, del corazón de la tierra, ya había resucitado.
Aleluya. Pero la mujer lo quiso tocar, lo quiso tocar. Jesús le dijo, no me toques porque no he subido al Padre. Pero subió al Padre después y se les apareció a los discípulos y comió con ellos. Y les dijo, tóquenme, no tengan miedo. Porque un espíritu no tiene carne como yo tengo, cuerpo como el que yo tengo. Vean las marcas donde metieron los clavos en mis manos y lo tocaron y lo vieron. Alabado sea el Rey. Vieron donde había entrado la lanza en su costado. Alabado sea Jesús, gloria a Dios. Se les apareció, resucitó. Pero también dice la Biblia que muchos santos, muchos hombres que murieron, durmieron, esperando, resucitaron y también se les aparecieron a personas que lo conocían. La Biblia lo dice. Imagínate qué poderoso es el Dios de Abraham. Es el Dios de Jacob, es el Dios de Isaac. Qué poderoso es el Dios que hizo los cielos y la tierra. Que cuando Él entregó su espíritu, que cuando Él murió, sucedieron estas cosas. Los que estaban en el lugar de la calavera, donde estaban las cruces, vieron el cuerpo de Cristo guindando, pero Jesús en el Espíritu, dice el apóstol Pedro en la primera carta, descendió al corazón de la tierra. La muerte no lo pudo contener. ¿Qué es lo que hizo Jesús cuando descendió al corazón de la tierra, al centro de la tierra? Al ladrón le dijo, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Pero todavía no había ido al Padre, porque después, cuando fue al Padre, fue después de que resucitó. Porque le dijo a la mujer, no me toques, porque a la mujer se la encontró buscándolo a Él, buscándolo a Jesús. Pero Jesús le dijo, no me toques. Había resucitado, había venido del centro de la tierra y le dijo a la mujer, todavía no he ido al Padre. Aleluya, gloria a Dios. O sea que cuando le dijo al ladrón, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso, fue al paraíso, al corazón de la tierra. Alabado sea Jesús. Es por eso que Jesús explica la parábola del rico y Lázaro. Y cuando Jesús habla acerca de que existía y hubo un rico que hacía banquete, que comía con esplendidez, que hacía fiesta, que lo tenía todo en la tierra, que no le faltaba nada. Alabado sea Jesús. Este rico un día murió y también Lázaro murió, pero Lázaro fue llevado al paraíso, al seno de Abraham. Pero cuando murió el rico fue llevado al Seol, al lugar de tormento. Pero cuando Jesús explique esta parábola, nos da a entender qué es lo que sucedía en el corazón de la tierra, qué es lo que estaba sucediendo en el paraíso, qué podía ver el rico desde el Seol y qué podía ver el padre Abraham y Lázaro hacia el Seol. ¿Y qué es lo que los separaba a cada uno de ellos? Jesús comenzó a explicar esta parábola y comenzó a decir que murieron los dos. Y cuando el rico fue al lugar de tormento, estando en tormentos, vio al padre Abraham, alzó sus ojos y vio al padre Abraham y a Lázaro en el seno de Abraham. Y a Lázaro en el seno de Abraham. Lázaro estaba siendo consolado, mas el rico atormentado. Pero Jesús no descendió a que lo atormentara el enemigo en el Seol como había descendido el
rico. No, en Jesús no había maldad, en Jesús no había culpabilidad. Pero ¿por qué había descendido al corazón de la tierra a estar 3 días y 3 noches? ¿Qué hace un hombre? ¿Qué puede hacer alguien en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches? El apóstol Pedro revela este misterio. El apóstol Pedro recibe la revelación de lo que sucedió en ese momento, que es lo que nuestro maestro estaba haciendo en el corazón de la tierra. Alabado sea el Rey, que es lo que Jesús fue a hacer. Hoy en día no podemos decir que el ser humano puede tener ese privilegio de que Jesús otra vez descienda al Seol y que constantemente hoy que muere la gente, que Jesús vuelva a descender hoy que está en el Espíritu y Jesús vaya a rescatar a la gente. No, ya no sucede así. Alabado sea Jesús, porque Jesús ya vino. Jesús entregó su vida. Jesús visitó la tierra, porque Jesús fue a predicarles. El apóstol Pedro revela a aquellos que en otro tiempo, en los tiempos de Noé, habían muerto cuando el arca se estaba construyendo. Y Noé era pregonero de justicia. Pero Jesús descendió al corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Pero al tercer día resucitó. Y cuando Él resucitó, también muchos cuerpos de santos que habían muerto resucitaron. Y se les aparecieron a gente que los conocía. La Biblia lo dice de esta manera. Y se abrieron los sepulcros de muchos cuerpos de santos que habían dormido. Se levantaron y salieron de los sepulcros, gloria a Dios. Después de la resurrección de Él, vinieron a la santa ciudad y se aparecieron a muchos. Gloria a Dios. Lo que sucedió en esos 3 días, lo que sucedió, lo que Jesús fue a hacer. Jesús no pierde tiempo. Hoy Jesús está esperando que el Padre suene la trompeta. Pero mientras tanto Jesús ha comisionado, aleluya, gloria a Dios. Jesús dijo: vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura y díganle: el reino de los cielos se ha acercado. Vayan y sanen a los enfermos, vayan y proclamen libertad a los cautivos en el nombre de Jesús, aleluya. El reino de los cielos se ha acercado, gloria a Dios. Imagínate lo que sucedió. La muerte no lo pudo contener. La muerte se había llevado a tantos y los había tenido encarcelados, los había tenido prisioneros. Pero hoy viene Jesús, el Hijo de Dios, con poder y autoridad. Se levanta del sepulcro, resucita al tercer día como Él había prometido, de tal forma que la roca se tuvo que mover. Un ángel movió la roca para que Jesús se fuera y se fuera al Padre. Hoy está sentado a la diestra del Padre. Hoy Él está intercediendo por cada uno de nosotros. Y el deseo de Jesús es que nosotros, mientras tenemos vida, tenemos esperanza, y mientras estamos en el planeta Tierra, que sigamos anunciando, que sigamos proclamando que Jesús es el camino, que Jesús es la verdad, que Jesús es la vida, que nadie va al Padre si no es por Jesús. Aleluya. Gloria a Dios.
al centro de la tierra, cuando descendió al corazón de la tierra, ¿qué es lo que fue a hacer? ¿Qué es lo que fue a hacer? Porque en él no había pecado, porque tuvo que ir como los demás para abajo, hacia el corazón de la tierra. Jonás, porque había sido desobediente, había estado 3 días y 3 noches en el corazón del gran pez. Jonás había sido desobediente al llamado. Jehová Dios lo estaba llamando al ministerio, pero más Jonás se estaba resistiendo. Jonás tenía el llamado como profeta. Jonás había sido ungido como profeta por Dios. Jonás había recibido la palabra de Dios, que tenía que ir a proclamar libertad a la nación de Nínive, pero Jonás se resistía al llamado, y por estarse rebelando al llamado y estar siendo rebelde a Dios, tuvo que estar 3 días y 3 noches en el corazón del pez. Pero Jesús había honrado al Padre. Jesús siempre hizo la voluntad del Padre. Jesús, cuando estuvo en agonía, que la carne quería rebelarse, Jesús llegaba al huerto del Getsemaní. Allí oraba, se apartaba de sus discípulos como a la distancia de un tiro de una piedra con la mano. Se apartaba de ellos y se iba a orar a solas. Y estando en uno de esos días en oración, comenzó a exclamar: Padre mío, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. El cuerpo humano de Jesús sentía la agonía, sentía la aflicción de la muerte que le esperaba, la muerte de cruz. Pero Jesús hizo lo que el profeta Isaías dijo: como cordero mudo enmudecerá delante de sus trasquiladores, no abrirá su boca. Por amor a ti, por amor a mí, se comportará como cordero. Lo llevarán hacia el matadero, lo llevarán hacia la cruz. Cargando iba el maestro la cruz hacia el Gólgota. Llegó al Gólgota, estaba allí en el Gólgota. Pero ¿qué sucedió cuando él entregó su espíritu? Fue al centro de la tierra, fue al corazón de la tierra. Y el apóstol Pedro revela y muestra lo que fue a hacer. El apóstol Pedro revela la misericordia de Dios. Pero hoy en día el hombre no puede pedir que Jesús descienda de nuevo a predicarles de nuevo al corazón de la tierra. No, porque Jesús ya vino. Bienaventurados los que sin ver hemos creído y hemos sido circuncidados. Estábamos muertos en delitos y pecados, y como muertos no podíamos ni hablar de alguien que está vivo. Jesús está vivo, Jesús está sentado a la diestra del Padre, y como muertos no podíamos hablar de la gloria de Jesús, no podíamos hablar del poder de Dios, porque estábamos muertos en delitos y pecados. Pero fue necesario que Jesús los purificara, nos santificara a través de su sangre, a través de su sacrificio, nos hiciera nueva criatura, nos hiciera reyes y sacerdotes, para que ahora, como sacerdotes, prediquemos las buenas nuevas. En los tiempos antiguos, solo los levitas podían tener acceso al sacerdocio levítico. Pero más ahora
Jesús sigue llamando. Mas ahora Jesús sigue haciendo discípulos en las naciones. Sigue resucitando a aquellos que están muertos. Aquellos que están en tiniebla, los saca de las tinieblas y los trae a la luz admirable que es Cristo. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Qué hizo Jesús cuando entregó su espíritu y fue al corazón de la tierra? Y estuvo 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra. Al tercer día resucitó. Una mujer lo vio, lo quiso tocar y le dijo: no me toques, porque todavía no he subido al Padre. Pero al ladrón le había dicho: hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Y hoy es hoy. Era en el primer día. O sea que fue al paraíso. Y aquel ladrón que creyó y murió ese mismo día que Jesús expiró, fue con él al paraíso. Aleluya. Ganó una alma. Gloria a Dios. Ganó una alma estando crucificado. Se lo llevó al paraíso ese mismo día. Descendió al corazón de la tierra y les predicó, dice el apóstol Pedro, y el apóstol Pedro dice: el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaban la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir 8, fueron salvas por agua. El apóstol Pedro revela que esos 3 días de Jesús fueron poderosos. No es que Jesús estaba allí en ese sepulcro. Algunos que no entienden que Jesús es el Hijo de Dios y que tiene poder, tiene potestad, de que si creemos en Él, si morimos, resucitaremos, pero no para condenación como mueren y han muerto aquellos que no han creído en Jesús. Mas nosotros que hemos creído en Jesús, si perseveramos hasta el fin, si seguimos peleando la buena batalla, si seguimos negándonos a nosotros mismos, un día le veremos a Él cara a cara. Y ya no lo veremos como en un velo, como lo veía Moisés. No, lo veremos cara a cara. Ahí dice la Biblia que nos gozaremos, nos regocijaremos, porque lo veremos a Él tal como Él es, y veremos sus marcas. Allí veremos lo que le hicieron y le preguntaremos, dice la Biblia. Algunos le preguntarán: ¿dónde te hicieron las marcas? Él contestará: en la casa de mis hermanos. Todavía los llama hermano, a pesar de que lo crucificaron, a pesar de que metieron la lanza en su costado, a pesar de que los ancianos y los fariseos, los judíos, decían: crucifíquenlo. Él dirá, cuando lo veamos a Él cara a cara y le pregunten a algunos, o lo preguntemos: ¿dónde te hicieron esas marcas? Él contestará: en la casa de mis hermanos. Mis hermanos. Gloria a Dios. Jesús descendió al corazón de la tierra
3 días y 3 noches. Mientras él estaba y había entregado el Espíritu, el velo se rasgó en dos. Un gran terremoto. Las rocas se partieron en dos. Los sepulcros se comenzaron a abrir. Muchos cuerpos de los santos, después de que Jesús resucitó, también resucitaron con poder. Y se les aparecieron a muchos, testificando que Jesús es la resurrección y la vida, y que nadie va al Padre si no es por Él. No hay otro mediador, no hay otro intercesor, no hay intercesora, no hay otro mediador, no hay otro nombre dado a los hombres mediante el cual el hombre pueda ser salvo, sino en el nombre de Jesús, nombre sobre todo nombre. Gloria a Dios. En el nombre de Jesús. Solo Jesús salva. Solo Jesús perdona pecados. Solo Jesús es el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por Él. Gloria a Dios. Cristo viene. Gloria a Dios.